Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio María. Queridos oyentes, es momento para la celebración eucarística en Radio María y hoy lo hacemos desde Las Palmas de Gran Canaria. Desde allí celebraremos hoy esta Santa Misa en el domingo 33 del tiempo ordinario. Desde allí nos saluda Marcos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, los voluntarios de Nuestra Señora del Pino en la isla de Gran Canaria, les invitamos a que nos acompañen en la celebración de la Santa Misa, que será celebrada por el reverendo don Antonio Perera. Comenzamos. Buenas tardes. La vida de todas las personas es importantísima. Por eso debemos de cuidarla evitando todo aquello que la perjudica, la destroza y le impide desarrollarse en toda su plenitud. Todas las personas que nos consideramos creyentes en Jesús debemos estar en primera línea de trabajo por las personas que sufren mayor deterioro en sus vidas. Por eso estamos aquí, en la Eucaristía. De tu mesa venimos a recordar, alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra Y en esta fraternidad nos unimos también a los hermanos y hermanas que a través de Radio María van a participar en esta Eucaristía que celebramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor estén siempre con ustedes. Antes de continuar nuestra celebración, reconozcámonos pecadores y humildemente pidamos el perdón. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que de nuevo vendrás con gloria para juzgar a vivos y muertos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú cuyo reino no tendrá fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que el Señor, lleno de ternura y de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. La palabra que vamos a proclamar y a escuchar nos invita a buscar en el presente lo que es vida con sentido de plenitud entre las personas y a construir un mundo más justo y verdadero con las capacidades que todas tienen y no guardan para sí mismas. Lectura del libro de los Proverbios. Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le hacen falta riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas. Todos los días de su vida busca la lana y el lino, y los trabajos con la destreza de sus manos. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, le sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, te quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y déselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta tarde nos toca unirnos a una serie de radio oyentes que a través de Radio María también están participando con nosotros en la Eucaristía que celebramos. Y qué bueno es reconocer esta gran dádiva del Señor. Qué generosidad tiene el Señor para con nosotros. Y los que estamos aquí y los que escuchan a través de la radio también, qué alegría y qué gozo el poder aprovechar estas oportunidades que el Señor nos regala. El poder participar en la Eucaristía con conciencia de que el Señor nos habla, de que el Señor nos sigue orientando en el camino de la vida, de que el Señor nos alimenta para que nunca en ese camino que vamos recorriendo nos quedemos atrás. Y así la palabra de Dios hoy nos invita, en primer lugar, partiendo de la primera lectura, a que nosotros reconozcamos con el valor que tiene la persona mujer. En nuestro mundo donde hay tanta confusión, donde se habla de
feminismo, de machismo, ¿de dónde tendríamos que partir? Pues simplemente de reconocer que la persona mujer es persona, exactamente igual que el varón, en cuanto persona. Y que las diferencias que hay entre uno y otro no son para chocar o para desvaluarnos el uno al otro, no, para complementarnos. Qué grande sería y qué bueno reconocer eso entre nosotros. Si alguien tiene duda, pues podría un poco mirar su historia y preguntarse, ¿y yo de dónde vine? Claro. Y luego, en esa historia que he ido recorriendo, ¿quién me ayudó a crecer? ¿Quién me amamantó? ¿Quién se preocupó de mí? Pues ahí tenemos ya. Y luego, pues todo ese papel de la mujer en la sociedad de hoy, donde en todos los campos tiene cabida y posibilidades de actuar igual que el varón. Si damos un paso en ese sentido que vamos teniendo, el apóstol Pablo, en la segunda lectura que se hizo, nos invita a vivir en la claridad, a sentirnos hijos de la luz. Y la luz para nosotros es Cristo el Señor. Por lo tanto, en la medida en que nosotros estemos unidos a Cristo, estaremos también iluminados para poder recorrer el camino de nuestra historia, no en la tiniebla del pecado y del mal, sino en la luz y en la alegría de la fuerza de la gracia de Dios. Por eso Él nos invita a estar atentos y al tanto de lo que va aconteciendo en nuestra vida, para que con esa luz que nos viene de Dios, en cada momento podamos hacer nosotros ese camino bien hecho que nos va presentando el Señor. Y así conectamos con la parábola evangélica, que es preciosa para tenerlo en cuenta. Jesús nos lleva como a unos extremos para que cada uno nos preguntemos, ¿y yo qué? ¿Cuál es mi reacción ante la palabra de Dios? ¿Cuál es mi reacción ante el regalo de la fe y de la vida que estoy recibiendo? Y entonces, si partimos de este Evangelio de hoy, tenemos que también a nosotros el Señor nos sigue haciendo el gran regalo de la vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me regalas la vida? Porque se fía de mí, porque se fía de nosotros. Y no solamente nos regala la vida, nos va regalando tantas cosas que son necesarias para vivirla y vivirla decentemente. Pero también nos dice, oye, que algunos lo pasan mal, no te olvides, son tus hermanos. Claro, si nosotros hemos recibido unos talentos, unas cualidades, unas posibilidades, la pregunta es clarísima, ¿cómo las estoy gestionando? Ya aparecen esos dos ejemplos. El Señor a cada uno le da según su capacidad. Nunca nos da o nunca pone en nuestras manos más de lo que podamos, pero sí hasta donde podamos llegar. La respuesta de los dos primeros, muy sencillita, pero fue una respuesta que nos ayuda a pensar hoy a nosotros. Claro, el ser cristiano, el vivir como cristiano, es arriesgarse, es salir de la comodidad, salir del aburguesamiento y poner la vida al servicio de los demás como lo hizo el Señor Jesús. Por eso, si nosotros nos vinculamos a Jesús, como decíamos, ¿cuál debe ser el distintivo de nuestra vida, de nuestra historia? Y la contestación es muy fácil, el amor. Cristo fue el que nos dijo, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Y a eso nos invita a nosotros. Por eso felicita
aquellos dos primeros, tanto al de 5 talentos como al de los 2, porque fueron capaces de arriesgar y de trabajar y de luchar para ganar el doble. Claro. ¿Eso qué sentido tiene para nosotros? El cristiano no se puede parar. El cristiano es aquel que vive la alegría de ser querido de Dios tan fuerte, tan grande, que la va repartiendo por donde quiera que va. Y la reparte amando. Y amar es preocuparme del otro, sobre todo o en especial del hermano caído. Hoy se celebra la gran llamada que nos hace el Papa de la jornada por el pobre. ¿Eso a qué nos lleva? A reconocer que entre nosotros hay hermanos y hermanas que necesitan enormemente. No solamente necesidades materiales, necesitan compañía, necesitan consuelo, necesitan un ratito de diálogo, necesitan, pues eso, que estemos al tanto. ¿Qué hacemos nosotros? Nos gustaría escuchar lo que dice el Señor de aquellos siervos cuando se van presentando el primero y el segundo. Has sido fiel en lo poco, te confiaré mucho, pero pasa al gozo de tu Señor. ¿Nos gustaría pasar a ese gozo? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. A mí también me gustaría. Pues si el Señor nos llama a participar de su gozo, que es su vida, ya estamos participando. Lo que tenemos es también que esto que participamos eucarísticamente lo hagamos luego en la calle, en casa, donde quiera que vamos. El tercero nos muestra eso que puede también ocurrir en nuestra vida. Tuve miedo. ¿Miedo a quién? ¿Miedo de quién? ¿Miedo por qué? Oh, porque tú eres exigente, claro. Yo te he dado lo que tú puedes desarrollar. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por comodidad? ¿Por el que dirán? ¿Por no complicarte la vida? Pues mira, eso es ser un siervo inútil, un holgazán, un gandul. ¿Nos puede pasar a nosotros? Bueno, pues qué bueno que nosotros al escuchar esta parábola también nos preguntemos, Señor, ¿y yo estoy poniendo en juego y yo estoy arriesgando en mi vida de cristiano de tal forma que estos valores que me has regalado yo los pueda multiplicar con tu gracia, con tu ayuda, con tu fuerza, para que también otros se puedan beneficiar? Al continuar la Eucaristía le podemos decir al Señor con sencillez y con humildad: ayúdanos a valorar siempre, siempre a la persona mujer. Ayúdanos a estar muy atentos a la vida, a los acontecimientos, para poder dar una buena respuesta. Ayúdanos a poner en juego todas las cualidades, las posibilidades que nos das para poder ayudar mejor a nuestros hermanos que pones en el camino de nuestra vida. Así se lo pedimos mientras continuamos la Eucaristía. Así sea. Juntos proclamamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él distribuye sus dones entre nosotros. Para que en la sociedad y en la Iglesia nos ayudemos a descubrir las capacidades propias y las de las demás personas, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que aprendamos a valorar lo que cada persona realizamos en favor de los demás, por pequeño que sea, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que aprendamos y enseñemos a desarrollar programas de cooperación y desarrollo en los países menos afortunados y trabajemos todos conjuntamente, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los aquí reunidos hagamos lo posible por no marcharnos a nuestra casa sin hacer lo posible por conocernos cada día un poco más, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los hermanos que nos escuchan a través de Radio María, por los que hacen posible que a través de las ondas de la radio llegue a tantos hermanos y hermanas la palabra de Dios, la enseñanza cristiana, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Y por todos los que sufren en cualquier parte del mundo, para que encuentren fuerza para afrontar el sufrimiento y encuentren también alivio, consuelo, mejoría y acompañamiento, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escúchanos, Señor, y ten misericordia cuando vuelvas y te pongas a ajustar las cuentas con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, sigamos rezando a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio de alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida
único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo una sola familia en un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alberto Magno y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Jesús mío,
Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
contando siempre con la esperanza de que esta vida en el mundo no lo hacemos solas las personas de un pequeño colectivo, sino que necesitamos trabajar en redes de conocimientos globales y en redes solidarias de personas que ponen en común los valores de todas y también sus bienes. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos hagas crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bueno que todos nosotros nos llevemos para nuestra reflexión, para nuestra oración, para nuestro seguir caminando a la luz de la palabra de Dios, la enseñanza que hemos recibido en este domingo. Saludamos a todos los hermanos que a través de la radio han participado en la Santa Misa y al Señor le pedimos la bendición para todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Recordar a los hermanos y hermanas que se han apuntado para el taller de oración y vida, y si alguno más se quiere apuntar, que el próximo viernes, día 20, a las 6 de la tarde, en el salón parroquial, nos reuniremos para dar comienzo al taller. Sigan teniendo una buena noche, un buen regreso a casa, un buen descanso y una buena semana. Podemos ir en paz. Damos gracias a Dios. Vicente, que da lotería, a bien vale, no se olviden. Agradecemos a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Buenarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, y a su párroco don Antonio Pereira su colaboración. La siguiente conexión de este voluntariado de Nuestra Señora del Pino será el próximo sábado 21 de noviembre a las 18:30 hora canaria, 19:30 hora peninsular, para transmitir la Santa Misa desde la parroquia de San Juan Bautista de Arucas. Devolvemos la locución a nuestros estudios centrales y les invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios les bendiga. Letanías de la humildad del cardenal Merry del Val. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame, Señor. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser honrado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Señor. Del temor a ser humillado, líbrame, Señor. Del temor a ser despreciado, líbrame, Señor. Del temor a ser reprendido, líbrame, Señor. Del temor a ser calumniado, líbrame, Señor.
del temor a ser olvidado. Líbrame, Señor. Del temor a ser puesto en ridículo. Líbrame, Señor. Del temor a ser injuriado. Líbrame, Señor. Del temor a ser juzgado con malicia. Líbrame, Señor. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga ni caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. ¿Por qué y para qué va esta gente a misa? Es un torrente de preguntas que se han hecho unos chicos ante un hecho tan concreto como la llamada obligación de ir a misa los domingos. ¿Por qué va esta gente a misa? No parece importarles mucho. Tampoco parece que les signifique mucho. ¿Ven en lo que hacen algo que realmente viven y celebran? Pues no parecen vivir ni celebrar nada. ¿Viven algo que les implica toda su existencia? No comunican, no transmiten nada, no parecen ser testigos de nada. ¿Les cambia la vida? ¿No van como si tuvieran que ir por algo que no se sabe muy bien lo que es? ¿No lo viven como una extraña obligación? Bueno, tenían una montaña de preguntas. Y me hizo pensar que alguien, que estábamos comentando esto, que realmente vive la fe y vive de ella, empezara nuestro diálogo con unos refranes y que nos engancháramos comprendiendo lo que vitalmente le significa a él. A comer y a misa a la primera campana. No se puede perder nada porque se lo pierde uno todo. El buen vino no merece probarlo quien no sabe paladearlo. Vamos, aquello de Luis Label, no des al otro lo que no es capaz de recibir. Eres lo que comes. Al comulgar, decía él, no solo nos encontramos personalmente con Cristo, sino que en realidad nos convertimos en Él. Él se hace uno con nosotros. Fiesta sin comida no es fiesta cumplida. Por eso se habla de celebración. En nada se puede estar pasivo. El que nos redimió sin nosotros, todo es gratuito, no nos salvará sin nosotros. Pues fruto de eso es lo que he pensado. El problema es si realmente creemos, vivimos, celebramos, participamos en la Eucaristía dominical. Si estamos convencidos de qué es la Santa Misa, qué significa el culto, la liturgia de la Iglesia, los sacramentos. No tiene sentido ese me vale o no me vale esta misa. Ese ser usuarios del domingo, del bautismo, de las primeras comuniones, del matrimonio. Vamos, hágase cristiano con 3 sacramentos y unos sermones.
Dice un famoso convertido al catolicismo, John Henry Newman, que nunca supo lo que era el culto como hecho objetivo hasta que entró en la Iglesia Católica. Vio la unidad de la Iglesia en esta omnipresencia sacramental del mismo Cristo. Nada le había hecho sentir tan intensamente la unidad de la Iglesia y la cercanía de Dios como la presencia permanente en la Eucaristía de Jesucristo, del que es la vida, a donde quiera que se vaya. La Eucaristía es una revelación continua, no sólo de la encarnación, sino también de la crucifixión y la resurrección. Es el más grande y el más sublime de todos los misterios o sacramentos, porque Cristo, que murió y resucitó por nosotros, está presente en ella en la plenitud de su muerte y de su resurrección. Este es el misterio de nuestra fe. Dios comunica su presencia a los hombres en el proceso de rendirle culto, y todo ello requiere un rito. En el proceso de unas acciones, o sea, algo vivo, algo en lo que nos sentimos implicados totalmente. Expresar que Dios se entrega a los hombres es el acto central del culto católico. Se manifiesta incluso físicamente. Es Dios quien se da y nosotros los que recibimos. No es que Dios necesite nuestro culto, como una persona necesita los cumplidos o un artista vanidoso necesita el halago. Esto no es Dios. Sería un Dios absurdo. Un Dios así no viene a nosotros. Los católicos se reúnen para la celebración de la Eucaristía, para adquirir vida de la fuente indispensable y principal. Es necesaria la participación activa, tanto en el entender los textos como en los ritos de la celebración. Goethe, que recibió una educación desde el Evangelio, afirmaba que los sacramentos de la Iglesia Católica no solo eran lo más sublime de la religión, sino también el símbolo sensible de una extraordinaria benevolencia y gracia divina. Romano Guardini presenta 5 principios básicos que aseguran que lo que por la liturgia se vive, lo que celebramos, sea en verdad oración de la Iglesia en sentido total y completo de la palabra. Primero, el culto auténtico brota de una vida emocional sana. Segundo, se apoya en la razón en la medida en que busca comunicar la verdad sobre Dios y sobre la existencia personal. Tercero, expresa las emociones humanas, si bien en una forma contenida. Cuarta, la auténtica liturgia exige la participación activa de la asamblea. Quinta, está radicada en el mundo natural y en la cultura. Por tanto, la Santa Misa no es una reunión de creyentes individuales, cada uno de los cuales se dirige a Dios en privado. La Santa Misa es la acción comunitaria que manifiesta concretamente el culto de la Iglesia entera en unión con Cristo. Es la acción litúrgica por excelencia. Expresa a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Es el acto más sagrado en el lugar más sagrado. ¿Por qué y para qué vamos a misa? Porque es la realidad de la que se alimenta y nutre el católico, la expresión más clara de nuestra fe, esperanza y caridad. La persona histórica de Jesucristo es la revelación del Dios personal. Sin embargo, la persona de Cristo no es alguien distante en la historia, está realmente presente en nuestra vida. Por eso vamos a misa, porque Cristo se da y nosotros le recibimos. Su vivencia solo nos es posible en medio de la Iglesia. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Radio María. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el padre Miguel Segura. Nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo el día de la resurrección de Cristo. Y fue domingo también el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo movió el corazón de esos apóstoles temerosos y que estaban encerrados y los convirtió de verdad en apóstoles. Hoy vamos a reflexionar, como sabéis, en este programa sobre un apostolado, sobre uno de los apostolados, para hacer ver lo natural que es para el cristiano vivir en clave de apostolado, teniendo en cuenta sus capacidades, sus circunstancias, su formación, también sus límites, pero tratando de dar a conocer el amor de Dios, tratando de hacer el bien como el Espíritu Santo le inspira. Además, os va a gustar mucho esta entrevista porque nos va a poner en contacto con una realidad, que el sufrimiento a veces es fecundo. De hecho, Jesucristo no nos promete a nadie vivir sin dolor y sin sufrimiento. Más bien, nos lo garantiza. El que no toma su cruz y me sigue cada día, no es digno de mí. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesucristo. Pues la cruz está presente en nuestra vida y en esta época, en la situación que estamos viviendo durante todos estos meses, con tantos fallecidos, con tantas familias afectadas, el sufrimiento puede estar presente, pero la presencia de Dios puede convertir ese sufrimiento en fecundo. Y por eso hoy tenemos con nosotros en el programa a Ricardo Moya López. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, padre. Ricardo está desde Córdoba y va a compartir una experiencia preciosa que ha tenido con nosotros. En cuanto comencemos la primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente. Os invito a que os quedéis con nosotros, a que preparéis vuestro corazón también para ver esa fecundidad de un sufrimiento, esa actitud apostólica, porque a lo mejor Dios también os quiere decir algo a vosotros y os da la oportunidad de ser fecundos en medio del sufrimiento. Mirada al presente. Ya estamos en la primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente, y con nosotros está Ricardo López. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, padre. Bueno, Ricardo, ante todo le he preguntado cómo quiere que le presente y es, ante todo, padre de familia, aunque también feliz abuelo. Sí, es una nietecilla que es la que manda. Exacto. Y bueno, Ricardo ha tenido la amabilidad de hacerse presente aquí en los micrófonos de Radio María, pues gracias a una invitación de una amiga común que también ha estado presente en nuestro programa. No sé si recordaréis un programa que trató sobre un manifiesto pro cuidados paliativos y en contra de la eutanasia, que se llama ese manifiesto No me obligues a ser Caín. Y allí habló Marisa Bonilla. Marisa Bonilla, que le mandamos un saludo desde aquí, me puso en contacto con Ricardo Moya y me dijo, tiene que conocerle porque este señor, que es muy bueno, etcétera, no voy a decir aquí todo lo que me dijo porque está presente, pues ha hecho dos aplicaciones de móvil que son muy apostólicas, que quieren hacer el bien, y en fin, hoy vamos a profundizar qué es lo que le movió a hacer esto, por qué lo hizo y qué es lo que pretenden con estas aplicaciones de móviles. Además, Ricardo, me parece que en realidad ya te han hecho alguna entrevista sobre esto. Sí, me hicieron Bueno, antes de nada, padre,
quiero agradecerle, dar las gracias al Espíritu Santo, dar las gracias a la Virgen María y darle las gracias también desde aquí a mi hijo Ignacio. Vamos a ver por qué ha dado estas gracias, porque sí, me interesa muchísimo que lo pueda compartir con nuestros oyentes. Sí, ayer hicieron un artículo y salió en la revista de la diócesis. Un artículo muy bonito y se lo agradezco desde aquí a Nati, que fue la que lo hizo. La delegada de los medios. Sí. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver que en este programa, aunque las aplicaciones no van a ser estrictamente, bueno, hay una aplicación que es Provida, pero hay también una aplicación que es muy mariana. Vais a ver lo presente que está la Virgen en esta iniciativa. Vamos a contar brevemente, vamos a describir, para aquellos que tengan la curiosidad, vamos a describir en qué consisten estas dos aplicaciones antes de preguntarle a Ricardo qué es lo que le movió a hacerlas y cuál es la historia personal que vivió para tomar esta decisión de, bueno, hacer una aplicación que pueda estar en el bolsillo de cada persona con esta intención. A ver, Ricardo, ¿en qué consisten estas dos aplicaciones? Sí, bueno, estas dos aplicaciones son una que está enfocada a los niños para que hagan la promesa de los 5 primeros sábados, que fue la promesa que la Virgen María en Fátima pues dijo que hiciéramos. La otra aplicación está enfocada a toda la problemática del aborto. Y bueno, lo que se pretende en la aplicación es que se rece por todas estas personas que intervienen en el aborto, madres, parejas que presionan, familias, toda esta problemática. Y luego después, bueno, dar acceso a estas madres, dar acceso a unos teléfonos donde le pueden ayudar. Muy bien. Vamos a centrarnos en la primera aplicación, la aplicación sobre los 5 primeros sábados, pero para que nos entendamos, esto es una aplicación que tú tienes en tu móvil, como puedes tener el WhatsApp o el teléfono o el Google Maps, y que está presente tanto para sistema Android como para sistema Apple iOS, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir sobre la primera aplicación. Esta aplicación sobre que los niños puedan hacer y vivir los 5 primeros sábados. ¿Cómo se le ocurrió? Pues sí, se me ocurrió porque bueno, yo leí en su día la promesa de los 5 primeros sábados. A mí me impresionó mucho, porque que eso de que viniera la Virgen María y se apareciera en Fátima y le diera esa importancia como le dio a la promesa de los 5 primeros sábados, y que si la cumplimos, pues que nos iba a dar las gracias necesarias para la salvación. Bueno, pues aquello me impresionó a mí mucho. Y entonces yo tengo 3 hijos y yo me propuse, y mi mujer también, que hicieran a la hora de hacer la primera comunión, a partir de ahí, pues entonces hicieran la promesa de los 5 primeros sábados. Así fue. Así se hizo con mi hijo Ricardo, que fue el mayor, con mi hija Ana, y con mi hijo Ignacio, que también se hizo. También lo hizo. Pues ahora, bueno, pues si quiere, pues yo le cuento algo de mi hijo. Ahora vamos a profundizar por esta. Hay algo maravilloso y precioso en la historia de Ricardo, y que haya hecho los 5 primeros sábados. Pero me gustaría, antes de profundizar, que vamos a hacerlo, que nos explicara para todos los oyentes en qué consiste esa promesa de los 5 primeros sábados de mes. Claro, la promesa de los 5 primeros sábados de mes consiste en que la Virgen dijo, para ayudarle en el sufrimiento, para quitarle las espinas a la Virgen María. Bueno, pues la promesa consiste en que durante 5 primeros sábados, en cada sábado, se comulgara, se confesara, se rezara el rosario, se meditara, y una cosa que es importantísima, que a las personas cuando la hacen se le olvida, y sin embargo es casi lo más importante, es hacerlo con la intención de poner contenta a la Virgen María.
en el vocabulario de los niños. Esa es la más importante. Porque la gente que ha hecho la promesa, a lo mejor pues enfoca, yo ya he comulgado, yo ya he rezado, yo me he confesado, y los que se acuerdan, a lo mejor meditan algo, pero la intención es esa. Y esa intención, como mejor se lleva, ese primer sábado, no es decir, yo confieso y lo hago por ti, madre. O yo comulgo y me acuerdo de ti, madre. No, vamos, yo creo que no. Yo creo que esa intención, como se hace bien hecha por experiencia, es dedicándole desde que se levanta uno por la mañana, hoy es el día tuyo, hoy es tu día. Hoy, si tengo fallo, no voy a procurar no tenerlo. Y si uno se lo dice eso a la Virgen, pues le va a echar mucha mano. Y a lo mejor, si peca con frecuencia, ese día no peca. O sea, dedicarle entero el día a la Virgen María. Bueno, para nuestros oyentes, Ricardo, voy a aclarar que no eres sacerdote. El que está hablando no es sacerdote, es empleado de banca, que se ha jubilado recientemente, pero que tienes una devoción y un amor a la Virgen que estás transmitiendo a través de los micrófonos de una manera estupenda, y te lo agradezco de todo corazón. Y estas 5 promesas, la Virgen, bueno, las anunció que las diría en Fátima, pero no las dijo en Fátima. No, me decías. Las dijo en Pontevedra. En Pontevedra. Sí. Claro, sí. Porque se le apareció allí a Sor Lucía. Eso es, a Sor Lucía, estando ya de monja, y que, por cierto, hemos estado el año pasado nosotros en Pontevedra. Hemos ido a Santiago y nos hemos vuelto para estar en Pontevedra. Qué bien, porque hay gente que no sabe, sabe de las apariciones de la Virgen en Fátima, pero no sabe que Sor Lucía siguió teniendo esas apariciones y recibió, entre otras cosas, esta promesa allí en Pontevedra. Sí, porque es que en Fátima lo anunció que iba a decirlo, pero se lo dijo en Pontevedra. Qué bien. Bueno, pues ahora sí es el momento de ver qué relación ha tenido esta devoción. Ya la tenías porque la has vivido con tus 3 hijos desde que hicieron la primera comunión, eso nos queda claro, pero ahora resulta que has hecho una aplicación para que todos los demás niños que puedan, pues que quieran, y todos los padres de familia que quieran que sus hijos lo hagan, lo tengan accesible ahí mismo en su móvil, donde lo llevan en el bolsillo. Ahí tienes con un simple toque de dedo en el botón puedes hacer esa devoción. Pero ¿qué relación tiene esto con tu hijo Ignacio? Sí, pues no tengo como darle gracias a la Virgen María y a Dios, porque me lo preparó. Le cuento. Hace un año, justamente el 5 de diciembre, pues mi hijo Ignacio falleció. Falleció. Mi hijo pequeño. Sí, era el más chico. Y bueno, pues tendría 24 años cuando falleció. Como usted ha dicho al principio, detrás del sufrimiento, pues viene. Entonces, mi hijo Ignacio, pues sufrió. Pues sufrió porque mi hijo Ignacio tenía, para entenderlo, una enfermedad rara. Uh-huh. Una enfermedad rara que era de complicado. Él estaba bien, era súper fuerte, fortísimo, pero sin embargo no era fuerte en las defensas suyas, era un problema. El caso es que falleció, pero eso él era consciente de su problema. Él era consciente. Sin embargo, en casa no lo notaba mucho. Estaba siempre con sus amigos, tenía muy buen sentido del humor, muy buen sentido del humor y súper atlético. Y un día me dijo, dice, papá, teníamos un folloncillo en la casa y dice que yo también tengo mis problemas, o sea, que no se le notaba. Y el hombre, pues lo pasó su cruz, como usted dice. Y bueno, el caso es que falleció el 5 de diciembre, hace un año. ¿Y en qué tiene que ver la promesa con mi hijo Ignacio? Pues mi hijo Ignacio hizo cuando era chico, yo le dije a mi mujer, digo, Ana,
que tenemos que hacer la promesa con Ignacio. Y dice, ¿por qué no te apuntas a catequesis? Digo, que me apunte yo a catequesis. Y le dije yo, digo, bueno, pues te apuntas tú, nos apuntamos los dos. Y así fue. Y estuvimos dándole... ¿Te apuntaste a recibir catequesis o a dar catequesis? No, a dar catequesis. A dar catequesis. Los dos dabais catequesis. ¡Qué maravilla! Sí, los dos dábamos. Bueno, esto ya es... ¡Qué buen apostolado! Sí, y dábamos catequesis no solo a Ignacio, sino a su grupo del colegio. Y estuvimos, pues nada, 2 años dándole catequesis al grupo. Bueno, pues hicieron la primera comunión y cuando hicieron la primera comunión, pues entonces hicimos la promesa con Ignacio y con todo el grupo del colegio. Bueno, pues aquello salió una maravilla, porque eso de dar a los niños chiquitos rezando el rosario, bueno, eso se quita uno el sombrero. Y además, una amiga nuestra, una conocida, Amalia, precisamente era la que llevaba en aquellos tiempos Radio María en Córdoba. Y entonces, Amalia Pérez Barquero. Ahora estamos, Amalia Pérez Barquero. Que le mandamos un cordial saludo desde aquí. Pues yo se lo hago pasar y muchas gracias. Y entonces Amalia, pues dice, oye Ricardo, ¿tú quieres que radiemos esto? Me quedo así como bloqueado, digo, hombre, encantado, a mí me encanta, claro. Total, que radian en los 5 primeros sábados con los niños, rezando el rosario. Bueno, aquello fue un espectáculo. Pero es que después, con el tiempo, ya que habíamos hecho la promesa, me encuentro a Amalia. Y Amalia me dice, Ricardo, no te puedes imaginar lo contentos que están en Radio María con aquello que fue de los 5 primeros sábados. Es que salió perfecto. A mí, yo no cabía, en mí no cabía. Estaba yo pletórico. Qué maravilla. No me digas, Amalia. Cuánto bien hace la radio de nuestra madre con estas iniciativas que surgen en un momento de oración y de generosidad. Pero es que además le vivía a decir una cosa, padre, que es que decían en Radio María que no solo había salido estupendamente, sino que los niños en los hospitales rezando el rosario y haciendo la promesa de los 5 primeros sábados. O sea, aquello fue una... Vamos. Y a partir de ahí me dijo Amalia que empezaron a rezar en Radio María los niños el rosario y total, que aquello... Y entonces, claro, a la Virgen María eso de ver a los niños chiquitos se le caería la baba, vamos, eso es que no... Y entonces, bueno, antes de seguir, Ricardo, yo quiero decir a todos nuestros oyentes que ¿qué os parece? ¿Qué os parece esta devoción de Ricardo, de su mujer, el deseo de que hagan los 5 primeros sábados sus hijos y luego además compartirlo con sus compañeros de clase? Nos lo podéis comentar en el correo de miradadeapostol@radiomaria.es. Si tenéis alguna cosa que comentar o si también habéis hecho algo similar, lo podéis comentar en este correo. Pero además, ahora me gustaría, no os perdáis esta parte, porque me gustaría que, ahora que ya sabéis que el hijo menor de Ricardo hizo los 5 primeros sábados, pues ahora va a contarnos, Ricardo, algo muy bonito que tiene que ver con un retiro que hizo Ignacio, donde le regalaron un dibujo hecho por un niño. Y en ese dibujo, ¿qué es lo que aparecía, Ricardo? Sí, en este dibujo, vamos a ver, padre, en este dibujo, un momentito. Que lo estás viendo y lo vas a comentar. Sí, aquello fue... ¿Cómo salió tu hijo de ese retiro? Sí, aquello que era un fue... retiro de feta. Sí, aquello es que fue profético. Y le cuento, yo no tengo cómo darle gracias a Dios y a la Virgen María a la hora de la promesa. La Virgen María dijo, yo le daré las gracias necesarias para la salvación. Bien, yo aquella frase que no la entendía bien, porque no se puede, pero sin embargo, yo la he entendido ya bien con mi hijo Ignacio, la he entendido bien. ¿Y por qué? Pues porque resulta que es que Dios, 2 meses antes de fallecer Ignacio, lo preparó. ¿Y lo preparó? ¿Cómo lo preparó? Porque hizo
los cursos o los cursillos de FETA. Bueno, pues, mi hijo Ignacio estaba pletórico. Mi hijo Ignacio estaba entre que había acabado ya la carrera y el máster y eso, y le dedicaba todo el tiempo ya prácticamente a las prácticas del máster. Y entre las reuniones de FETA, que yo creo que es para conseguir más gente o para organizarse a ver qué pueden hacer por los demás, en fin, no sé bien las reuniones en qué consistían, el caso es que se reunían. A Ignacio le ocupaba todo el día eso, y estaba pletórico, estaba, para entendernos, estaba lleno del Espíritu Santo, pero lleno del Espíritu Santo. Es más, mi hijo Ricardo, el mayor, después de haberlo hecho Ignacio en los cursos, o sea, los cursos de FETA, mi hijo Ricardo hizo los cursos de FETA. Bien, pues parece ser que en estos cursos pues te dan una cuartilla pintada por niños chiquitos que no saben ni todavía ni leer o escribir, y hacen un dibujo, y ese dibujo viene a través de una frase del Evangelio. Y entonces le dan a cada uno le dan un dibujo distinto pintado por niños distintos, un dibujo distinto con una frase del Evangelio. Y a Ricardo, mi hijo, le tocó una cosa que no entendía, un dibujo que no entendía. Y entonces, como no entendía, pues lo metió en el cajón. No sé si se puede ver el dibujo aquí.